Semanas atrás, el ministro de Agricultura, Omar Benítez, planteó que se estaban dando los pasos iniciales para eventualmente en el corto plazo presentar una solicitud al gobierno de Estados Unidos. Nos imaginamos también que a los gobiernos también de Centroamérica, a todos los miembros del DERECAFTA, para iniciar una ronda de revisión del DERECAFTA que se circunscriba fundamentalmente en el comercio de productos agrícolas que fueron protegidos transitoriamente en el marco de ese acuerdo. Todos recordamos que se discutió mucho desde que en el 2005 se lanzó el acuerdo de libre comercio. O sea, inicialmente recordamos que el presidente Hipólito Mejía había tomado la iniciativa y ahí fue que se decidió con el gobierno de Estados Unidos que Dominicana entraba, pero fue 1 o 2 años después que República Dominicana entró formalmente al acuerdo. Y uno de los temas grandes en las discusiones fue qué iba a pasar con 7 o 8 rubros agrícolas importantes de la producción de República Dominicana, que se entendía que en ese momento, 20 años atrás, no estaban realmente listos para un proceso de desgravación arancelaria total y que en consecuencia, ante una eventualidad de libre comercio total, esa producción sufriría mucho, principalmente teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país que en el ámbito de su sector agrícola no ha eliminado todos los subsidios y concesiones que todavía se ofrecen. Entonces, sobre esa base se ha pensado que podría abrirse un espacio de negociación que permita dilatar eso un poco más, o sea, que el proceso de ajuste y de desgravación de los productos agrícolas que estaban sujetos a esa protección transitoria se pueda extender un poco más en el tiempo a fin de dar más tiempo a la República Dominicana. Esto ameritaría 2 comentarios, así de golpe. El primero es, bueno, si del 2005 al 2018 no hemos hecho prácticamente nada para hacer nuestra agricultura más eficiente de cara a competir en un mercado global, ¿qué garantía le vamos a dar nosotros a los países miembros del DERECAFTA que nos acompañen en ese acuerdo de que en los siguientes años sí lo vamos a hacer? O sea, ellos probablemente van a querer ver pruebas contundentes de parte nuestra de que estamos en disposición de hacer reformas que hasta ahora por alguna razón no le hemos querido hacer, porque no ganamos nada que nos den 10 años más, 5 años más con relación a los 20 iniciales, si al final de cuentas después vamos a volver en otra rutina de pedir una nueva extensión. Entonces ese es un tema que los negociadores dominicanos van a tener que tener muy en cuenta. Va a haber que identificar muy bien áreas donde Centroamérica y Estados Unidos siguen protegiendo, subsidiando a sus productores, de manera que pudiésemos presentar una argumentación sólida, válida, objetiva, no una cuestión subjetiva, sino de impresión o de anécdota, sino con datos que se pueda sustentar. El otro tema es cómo es que vamos a lograr que la discusión se circunscriba únicamente al ámbito que nosotros los dominicanos llevemos en nuestra agenda. O sea, cómo nosotros logramos que la discusión se quede en el ámbito eminentemente agrícola. Ese es un tema ya un poquito más complicado, habría que hacer preindagatorias, que quizás República Dominicana pueda utilizar las firmas de lobismo que han sido contratadas para ayudarnos y acercarnos a la administración del presidente Trump, en el sentido de que nos puedan preorientar de si eso podría caminar, o sea, de que fuese viable una negociación únicamente en el ámbito agrícola y de que eso no abriría una caja de Pandora donde Estados Unidos diga, bueno, está bien, perfecto, te abrimos aquí, vamos a cederte algo, pero nosotros queremos discutir el tema de la zona franca, de los incentivos que ustedes le están dando, la posibilidad de que ustedes se conviertan en una plataforma para empresas chinas, que nosotros estamos estableciendo aranceles aquí y que ustedes les sirvan de puente para meternos productos libres de arancel. O sea,
Yo pienso que ese quizás es el tema más delicado de una apertura de las negociaciones, porque hemos visto cuál es la actitud que tiene Estados Unidos de querer modificar una serie de acuerdos de libre comercio tratando de sacar ventajas adicionales para sus productores. Entonces, ese es un punto delicado. Yo vi unas declaraciones del licenciado Bernardo Vega que me parecieron muy razonables, muy oportunas, porque él dice, bueno, mira, yo realmente no sé si este es el mejor momento para solicitar una apertura de las negociaciones del DR-CAFTA con Estados Unidos, porque corremos el riesgo de que no abran algo que esté fuera de la agenda nuestra. Yo creo que en ese sentido Bernardo tiene razón y creo que es la parte más delicada de solicitar esta apertura y en consecuencia solamente se podría recomendar el inicio de estas negociaciones si tenemos previo acuerdo de que eso no se va a tocar. Yo sé que hay preocupación en el sector agropecuario y sé que el ministro de Agricultura está altamente preocupado de las implicaciones que podría tener una apertura comercial total sobre el sector agropecuario nuestro. Pero yo creo que también tenemos que ir haciendo reformas, o sea, ¿qué hemos hecho en el sector agropecuario para hacerlo más competitivo? Yo no veo mucho. Parte del problema dominicano es que nosotros tenemos un modelo de propiedad de la tierra, esa es mi perspectiva, así que yo lo veo en República Dominicana, donde la tierra no es percibida únicamente como un factor de producción, sino como una especie de entidad de ahorro, o sea, cómo yo puedo ahorrar, cómo yo puedo acumular independientemente de que yo me cubra de brazos. Es como una unidad de cuenta que me permite a mí tomar parte de mi riqueza y colocarla en fincas, en grandes predios agrícolas, donde yo no tengo necesidad de ponerlo a producir. Desde hace más de 250 años, este tema de la propiedad de la tierra ha estado en discusión en el debate económico. Y muchos economistas, quizá el primero que yo diría que lo planteó fue Henry George en Estados Unidos, cuando dijo, miren, si nosotros queremos realmente promover un sector agropecuario, un sector agrícola más dinámico, nosotros tenemos que forzar a que la tierra se utilice con fines eminentemente productivos y no que la tierra sea un instrumento de acumulación de riqueza, o sea, de proteger riqueza o de esconder riqueza. Y yo tengo la impresión que en República Dominicana ese ha sido uno de los problemas, muchas áreas que probablemente no están siendo explotadas. Y en parte se debe a que, contrario a la recomendación que hacía Henry George de poner un impuesto pequeño a la propiedad de la tierra, aquí hemos entendido que ponerle un impuesto a la tierra, a la propiedad de la tierra, sería una barbaridad, un crimen de Estado. Cuando no habría nada que le daría más dinamismo al mercado de tierra del país que usted poner un pequeño impuesto en la vecindad de lo del IPI, que tú digas, bueno, mira, esta finca improductiva no está haciendo nada, tiene 100.000 tareas, bueno, ¿cuánto es que vale? 100 millones de pesos, un impuesto de un 1%, ¿cuánto es? 1 millón de pesos al año, mira, tú me pagas pero yo no estoy produciendo. Pues ponlo a pero producir. es que yo quiero que tú la pongas a producir. Que yo no estoy en eso, entonces vende la tierra. Entonces fomentamos la creación de un mercado de tierra activo y entonces nosotros podríamos quizás comenzar a ampliar nuestra canasta de productos agropecuarios y no limitarnos a los 7 o 8 productos que estamos discutiendo y estamos preocupados porque están en una canasta protegida con el DR-CAFTA, pero que esa canasta de protección está a punto de terminar. Entonces, yo creo que hay que pensar cosas así, o sea, yo no veo, por ejemplo, Chile y Perú no tienen ningún temor ya con este tema agrícola. ¿Por qué? Porque ellos reformaron su agricultura y tienen una variedad impresionante de productos agrícolas, principalmente en el área de frutos, etcétera, que están
inundando el mercado chino, vendiendo a Estados Unidos, o sea, están conquistando mercados. Nosotros seguimos en un letargo. Y yo creo que concomitantemente con la posibilidad de que se decida una apertura del DERECAFTA, nosotros este tema de la productividad de la tierra en el país, para nosotros es un tema fundamental de nuestra competitividad. Este año que lo denominamos el año de la innovación y la competitividad, ojalá podamos meter este tema, o sea, de qué es lo que tenemos que hacer en la agricultura dominicana para convertirla en una agricultura competitiva, tener un mercado dinámico, poder atraer inversionistas nacionales y extranjeros, no tener que atraerlo únicamente con los esquemas de exenciones impositivas. Nosotros, por ejemplo, donde hemos visto que ha habido algunos intentos de producción innovadora, por ejemplo, uno ve los 20 kilómetros en la franja de la frontera sembrado de aguacate. Entonces dice, ok, perfecto, mira qué bonito, sí, pero eso se tomó esa decisión porque se apoyaron en unas exenciones fiscales, o sea, entonces de nuevo, nosotros no podemos tener un modelo, un sistema de producción en República Dominicana donde lo único que se mueve en el país es si hay exención. Turismo se mueve porque hay exención, zona franca se mueve porque hay exención, agricultura se mueve si hay exención. Entonces no puede ser, el cine se mueve si hay exención, el emprendedurismo se mueve si hay exención, el mercado de valores, la gente va a abrir sus plantas, su base de capital si hay exención. No, entonces cerremos el Estado. Cerremos el Estado porque no va a haber cómo financiarlo. Yo pienso que debemos pensar en nuevos instrumentos de promover dinamismo y de estimular apertura, inversión extranjera y nacional que no se derive de un esquema exclusivo de exención impositiva. Yo creo que la agricultura, nuestro país tiene mucho potencial todavía. Parte del problema entiendo que tiene que ver con la estrechez del mercado de tierra, el poco dinamismo que tiene y esto de que la tierra en Dominicana se ha convertido en un instrumento de acumulación de valor, de gente que le fascina tener su finquita, a sembrar 2 o 3 cositas, pero no con fines eminentemente productivos y con visión global. Nosotros no nos vamos a convertir en un país exportador de bienes agrícolas mientras prevalezca este criterio en el país de que, mira, yo me quiero comprar una finquita ahí con mi familia. No. Esos son criterios de ateros y cosas. Eso no es lo que este país necesita. Nosotros necesitamos grandes inversiones en el sector agropecuario y quizás que las tierras que son propiedad del Estado se puedan licitar y se puedan concesionar a grandes empresas que quieran venir a nuestro país. Mira, Andy, ese tema del sector agropecuario no está desvinculado de otros temas fundamentales de la economía. Yo te voy a hacer un resumen, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el sector agropecuario, surgen varias cosas. Surge financiamiento al sector agropecuario, surge asegurabilidad del sector agropecuario, surge estrategia dentro del sector agropecuario, surge vinculación con otros sectores del sector agropecuario. Y entonces tú te das cuenta que la decisión del sector agropecuario no es tan simple como el tema del efecto del DERECAFTA. O sea, el DERECAFTA lo que vendría a dar, como digo yo, sería una estocada final, si así lo queremos ver. Pero no es una preocupación pequeña. Mira lo que pasó con el banano. Simplemente porque Ecuador le ganó a la región y de repente de un momento a otro las decisiones fueron dinámicas y hubo un mercado que nosotros teníamos medio cautivo y inmediatamente entró esta producción. Y eso es un ejemplo de lo que sucede cuando tú abres, ¿verdad? Y yo creo que en base a eso también ha surgido esta urgencia. Pero lo que tú dices, son 13 años, son 15 años. Andy, y cuando tú miras toda la estrategia del sector agropecuario, como tú dices, ha estado basada, en que la visita sorpresa, en que el Banco Agrícola, o sea, son muchas iniciativas que yo te diría que no se están viendo como una sola iniciativa. Porque vuelvo y te digo, el tema de la producción agropecuaria, el banano, oye, Andy, los bancos le prestan al banano, ¿ok? Listo. O sea, ese mercado a los productos de ciclo corto, como así se llama,
los que son exportados, los que no, los ajíes, tienen su mercado y no han necesitado alguno de ellos más que exista la tierra, las reglas del juego e inversión local y extranjera. Hay mucha inversión aquí en agricultura extranjera, pequeñita, o sea, de inversionistas extranjeros que decidieron, como tú dices, yo quiero tener una tierra, pero yo la quiero tener produciendo. No son dos ideas que chocan. Tú puedes tener tu tierra, pero tú la puedes... Oye, el agroturismo, Andy, es inmenso en muchísimos países. Yo creo que República Dominicana no solamente tiene un perfil agropecuario interesante, explotable. Mira lo que hemos visto con el cacao en la última época. Entonces, yo creo que tiene un perfil agropecuario muy bueno. Como tú bien dices, tenemos que resolver el problema de la tierra. Eso es lo número uno. Porque además ese problema de la tierra desencadena en los temas de acceso al crédito, en los temas de democratización, porque entonces comienza toda la discusión de que si son grandes productores, si son los pequeños productores. Bueno, pero eso se resuelve sentándose a ver de manera holística el sector agropecuario. De hecho... Y pueden coexistir, porque yo he visto modelos donde tú tienes pequeños productores que conforman cooperativas y reciben asistencia técnica de las empresas globales, y también tienes grandes productores. Yo no veo que tú tienes que circunscribirte a un único esquema de propiedad de la tierra. Pero puede haber variedad. Andy, aquí hay esos ejemplos. Claro, en La Esperanza hay uno de los mayores casos de éxito que en su momento recibió apoyo de la GTZ para la creación de esas cooperativas que le dieron una capacidad de negociación, porque también aquí en el sector agropecuario interno, también de los temas que han pasado, es que existe poca capacidad de negociación de los pequeños productores y terminan quedándose toda la pobreza de este lado, obviamente, y yéndose los márgenes hacia las cadenas que están más cerca del consumidor. Y eso al final obviamente se incentiva. Pero otra cosa que yo creo que también tenemos que entrar en esta amalgama de decisiones es lo siguiente, y es la decisión de la política de inmigración. O sea, lamentablemente, esa poca proactividad en ese sector ha dado como consecuencia una emigración, ¿verdad?, de personal dominicano que estaba en el campo, cerca del campo, con esa visión. Eso ha ido a parar a las ciudades, el regreso de eso hacia atrás. Entonces sabemos que el sector agropecuario es un sector donde la presencia de la mano de obra haitiana es alta. Y nosotros tenemos que decidir, ok, pero lo que quiero es incentivar el sector, ok, pero tú tienes que ir vis a vis con cuál es tu política migratoria, porque esto no es para que luego entonces se desarrolle un mercado. Si no lo haces así, se desarrolla entonces un mercado informal de esa mano de obra al que terminamos culpando de todos los males de los dominicanos de bajos ingresos fuera de la ciudad. Entonces yo creo que es un elemento importante. Y el otro, tú decías algo muy interesante hace un rato, tú decías, mira, aquí muchas cosas se dan bajo exenciones, ¿verdad? Entonces hay economistas que te dirían, y bueno, pero lo que nosotros debemos ver es el impuesto al consumo, que se genere empleo, que haya impuesto al consumo, etcétera. Pero ya hoy en día, es más que sabido después de muchos años, que esa teoría lindísima de que todos deberían ser impuestos al bienestar y no impuestos al trabajo, ¿verdad? Y a la producción. Sabemos que tenemos obligatoriamente que tener un mixto de eso, pero me voy más allá. ¿Por qué no combinar o por qué no sacar ventaja de los esquemas que ya están siendo existentes? Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes en el turismo un esquema de incentivar el turismo, quizás sería bueno decirle, ok, bueno, pero ya tú tienes este esquema, ¿por qué no ponemos una regla de juego de unas cuotas o de tu integración con ese mercado agropecuario local, a pesar de que venga la apertura? Eso tú lo podrías ver un poco arcaico, pero eso es tan similar como ir a negociar con el DERECAFTA nuevamente. Entonces yo creo, Andy, que como tú bien dices, antes de sentarnos al DERECAFTA, yo no sé qué tanto estudio han hecho el Ministerio de Agricultura, yo no los he visto, pero yo creo que antes de sentarnos tenemos que tener muchos ejercicios de impacto ya hechos. Eso, cuando tú te sientas en una mesa, te da mucho poder de negociación. Dicen, no, pero esta gente está haciendo su trabajo. Esta gente no quieren beneficiar a productores agropecuarios. Esta gente quiere beneficiar a tal dominicano. Esta gente quiere beneficiar a la mano de obra dominicana. Esta gente está beneficiando la migración interna dentro de la República Dominicana. Esta gente está beneficiando. Entonces, la estrategia en ese sentido es mucho más amplia que simplemente ir a negociar. ¿Cuál es tu mensaje? Y tiene que ser un mensaje más poderoso, mucho más poderoso que la simple producción agropecuaria. ¿Ok?
porque hoy en día ha perdido espacio. O sea, tampoco estamos hablando del sector agropecuario de los años 60, donde su importancia relativa dentro de la economía era otra. O sea, tú te parabas y decías, es que tú me vas a afectar el 60% de mi economía. Hoy tú te vas a parar y le vas a decir, tú vas a tener un impacto en el 11. Bueno, y realmente no es en el 11, porque al final lo que tú me vas a afectar es el 5. Entonces yo creo que eso es muy importante. Pero si el compromiso de ir a negociar, más allá de todo eso que tú pusiste sobre la mesa, que es muy válido, el compromiso de ir a negociar no se queda ahí. Es que una vez que tú vayas a negociar, tú tienes que tener una estrategia, como tú dijiste, Andy, súper bien definida. No, Porque también, después no vas a sí, poder ir a negociar más no, nada en tu sí, vida. Y Jackie, y por ejemplo, si te protegieron 15 productos y tú te apareces, mira, yo quiero 19. extenderle a estos 15, pero hermano, pero no 13, no 15, o sea, 15, de 15 a 15, vas a quedar mal. O sea, se te va a ver muy poco nivel de seriedad. Porque no es que, mira, yo logré avanzar en 2 y estos están preparados para en 6, Sí. 7 años abrirse. Y hay 4 que definitivamente decidí que no sí. y me voy a ir por otro Entonces lado. tú tienes que tener de cada producto cuál es la situación actual, como tú dices, o sea, cuál es la estructura de costo, cuáles costos están realmente siendo absorbidos, cuáles costos están ocultos y tú no lo estás cubriendo, por ejemplo, porque te van a sacar si los agricultores pagan o no pagan por el agua, que en otros países se paga por el agua. Y mucho. Entonces hay cosas que hay que identificar bien para que no nos salga el tiro por la culata. Entonces, identificarlo todo y ver si quizá, si ese precio de costo no está muy distanciado de lo que sería el precio puesto en aduana. Y entonces que quizá lo que nosotros queremos estar protegiendo no es en sí al productor, sino a la diferencia entre el productor y el consumidor, que es esa cadena de intermediación. Eso va a ser más cuesta arriba. O sea, nosotros tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a llevar. No es una tarea sencilla. Creo, por lo tanto, que lo debemos meditar bien, ver el timing, asegurar, como dice Vega, que mira, cuidado que no nos saquen el tema de zona franca y al final fuimos por una cosa y nos dieron un tablazo en otra. Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que ser bastante prudente con este tema. Vamos a una pausa.